Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretario General de la OEA participó en la inauguración del 19º Congreso Brasileño de Derecho Internacional. Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia participó de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente. Departamento de Inclusión Social de la OEA trabaja por una agenda que promueve la equidad y la inclusión. Facilitadores judiciales de la comunidad indígena Macá se reunieron con el director del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales de Paraguay. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó en la inauguración del 19º Congreso Brasileño de Derecho Internacional. Este congreso reúne a un gran número de internacionalistas de todo Brasil y en especial jóvenes profesores y estudiantes de un país que siempre ha sobresalido por la importancia que le ha dado el desarrollo y cumplimiento del derecho internacional, por el prestigio de sus juristas, por el aporte que han hecho a la doctrina, la diplomacia en los tribunales internacionales. Saludamos a usted, profesor Wagner Meneses, presidente de la Academia Brasileña de Derecho Internacional, y saludamos también a todos los participantes del 19º Congreso Brasileño del Derecho Internacional. En los inicios del sistema interamericano, Brasil ha sido un firme defensor de un ordenamiento internacional que asegure la paz, la cooperación y la solución pacífica de las controversias en la región. Es en plena primera conferencia americana, en 1889, que Brasil deja de ser imperio para ser república y renueva allí su compromiso con la solidaridad y la unión de los Estados americanos. Y es en la tercera conferencia americana, celebrada en Río de Janeiro en 1906, que Brasil propone la constitución del actual Comité Jurídico Interamericano, que siempre contó entre sus miembros con los más destacados juristas brasileños. El comité tiene su sede en el Palacio Itamaraty en Río y su participación en la elaboración del patrimonio jurídico interamericano ha sido y es fundamental. El tema del Congreso es Derecho Internacional y Pluralismo, y eso me lleva a lo que son algunos de los desafíos a los que se encuentra enfrentado el internacionalista hoy, muy distinto a los que eran la problemática del derecho internacional décadas atrás. El derecho internacional ha visto expandirse su ámbito de competencia. Es difícil imaginar hoy alguna actividad regulada por el derecho interno que no lo esté tan bien por el derecho internacional, desde los derechos humanos y la forma de gobierno hasta las relaciones de familia, el comercio, el combate al crimen organizado y las comunicaciones. Pluralidad en su contenido, en su ámbito de competencia. Ya es difícil distinguir esas fronteras, esa relación tan intensa que hay entre lo internacional y lo interno, lo privado y lo público. Hace unos días se reunieron consultores jurídicos de los países miembros de la OEA con el Comité Jurídico Interamericano y con la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Y este fue un aspecto en que todos concordaron. La comunidad internacional de unos pocos países se le ha sustituido a una comunidad compartida no solo por más de 200 países, sino también donde actúan las organizaciones internacionales, la sociedad civil, las empresas, el individuo, donde en poco tiempo han surgido numerosos tribunales regionales o universales, pluralidad de actores, de intereses, de espacios de consideración, pero también de instancias de conflicto. Las fuentes tradicionales del derecho internacional se han visto modificadas en su alcance y nuevas modalidades han impactado esta relación entre lo interno y lo internacional. Las resoluciones de algunas organizaciones internacionales, la adopción de leyes modelos o de guías legislativas, dirigidas directamente al legislador nacional, mecanismos ágiles para el intercambio entre los poderes judiciales, a los que se suman costumbres, principios y jurisprudencia internacional, sin hablar de los espacios de la discusión doctrinaria de la cual el de hoy tiene ya una larga y prestigiosa tradición. El secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Francisco Guerrero, participó en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en la que se recibió al ministro de Relaciones Exteriores y al ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia. El pasado 29 de julio, en la sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, tuve la oportunidad de compartir algunas puntualizaciones respecto al trabajo de manera general que hacen las misiones de observación electoral. En esa oportunidad, el embajador Arce refirió el estudio realizado
por un equipo de la Universidad de Salamanca, mismo que menciona de manera reiterada el trabajo realizado por la organización. Me comprometí en esa oportunidad a analizarlo una vez que tuviera acceso al documento y así el equipo técnico de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia analizó con atención sus hallazgos y conclusiones. De tal forma, hemos ya expresado públicamente nuestra posición técnica. Permítame, así como me ha instruido el secretario general, reiterar algunos elementos que ilustran los hechos. En primer lugar, se debe aclarar que el informe de Salamanca no analiza elementos claves para comprender lo que sucedió en la jornada electoral de 2019. El informe, que se realizó a distancia, 1 año y medio después de los acontecimientos, fue redactado por un equipo contratado, sin experiencia en investigación de temas electorales. Aún con su limitado alcance, ellos mismos reconocen que el informe de la OEA es significativamente más exhaustivo, profundas deficiencias y sesgos relevantes. Este informe pericial confirmó los perturbadores y graves hallazgos en materia informática contenidos en el análisis de integridad electoral llevado a cabo por la Secretaría General a petición del gobierno de Bolivia. Esto es muy importante de entender. Confirma los graves hallazgos en materia informática. En primer lugar, ratifica el uso de 2 servidores ajenos a la estructura tecnológica establecidos para el sistema de transmisión de resultados preliminares. Segundo, ratifica que el entorno permitía la manipulación de datos, suplantación de actas y cualquier otra maniobra ilegal de usuarios con privilegios root que puede intervenir en el sistema operativo. Tercero, confirma que se redirigió el tráfico hacia una red externa que estaba fuera de dominio, administración, control y monitoreo del Tribunal Supremo Electoral. 4. Ilustra la falta de registros que impiden determinar la actividad de los usuarios sobre la base de datos. Y 5. Corrobora que hubo destrucción de la evidencia. Repito, destrucción de la evidencia, así como otros elementos que comprometen la integridad de los sistemas utilizados en las elecciones. Señor presidente, el mayor problema con el informe de Salamanca es que sin ningún sustento técnico electoral y con base únicamente en la comparación de escasos campos de las bases de datos, afirma que la gestión inadecuada de los sistemas informáticos no supuso una manipulación de datos. Esta conclusión, desde nuestro punto de vista técnico, carece de sustento científico. Una y otra vez, los autores contradicen su propia conclusión sobre la integridad de los resultados. El estudio confirma que era posible la alteración manual de los datos y que esto podía hacerse sin dejar rastros. Señalan también que a pesar de verificar la integridad de la base de datos, hubo usuarios con capacidad de acceso al sistema informático del proceso electoral en calidad de administradores que podían añadir, modificar o eliminar datos, así como borrar los registros de las evidencias. Consignan también que el borrado de evidencias del servidor B020 supone una incidencia de riesgo alto, ya que permite ocultar el comportamiento del servidor al equipo pericial y esconder así posibles acciones malintencionadas. Señalan también que el TREP y su cómpito oficial eran independientes, pero a reglón seguido afirman que la única información que compartieron fue la de las actas del extranjero. Eso implica que no eran independientes. Afirman todo esto omitiendo las imágenes de actas del TREP del territorio nacional que se integraron al cómputo por no tener respaldo en papel. El informe reconoce que el trabajo realizado fue acotado, que fueron posibles las alteraciones manuales de los sistemas y bases de datos y que personas no identificadas tenían todo el poder de efectuar cambios ilegales sin dejar rastros. También reconoce que no existió ninguna supervisión y que no se puede garantizar la integridad y autenticidad de la evidencia. Además de estas revelaciones, que son alarmantes por sí solas, los hallazgos en materia informática, que una vez más destaco, fueron originalmente revelados por el análisis de integridad electoral de la OEA y han sido corroborados por el estudio de Salamanca. Desde nuestra perspectiva técnica, señor presidente, son de extrema gravedad. Estos hechos constituyen, así, una severa manipulación de la infraestructura informática. El Departamento de Inclusión Social de la OEA trabaja por una agenda que promueve la equidad y la inclusión. Conoce el trabajo de María Inés Hernández, consultora del departamento.
Lo más satisfactorio de trabajar por una agenda que promueve la inclusión social y la equidad es ver cómo el reconocimiento a la diversidad se traduce en escenarios más incluyentes, donde la garantía y promoción de los derechos humanos de las personas en mayor situación de vulnerabilidad es una realidad. Personas migrantes, LGBTI y con VIH son algunas de las que se benefician de las labores del Departamento de Inclusión Social y la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, donde he tenido la oportunidad de participar. Los resultados más tangibles de esta labor son sociedades más solidarias, donde estas personas tienen mayores mecanismos para hacer frente a las dificultades y a las injusticias a las que se enfrentan cotidianamente. Los facilitadores judiciales de la comunidad indígena Macá se reunieron con el director del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales en Paraguay. La comunidad Macá se integra por 400 familias que suman alrededor de 2.500 habitantes, quienes se ven beneficiados con el constante trabajo de los facilitadores. El cacique de la comunidad indígena Macá es un líder que coopera con el Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales de Paraguay para promover la gestión de conflictos, el acceso a la justicia y cultura de paz entre los habitantes. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. América Latina, un continente profundo y enigmático. Cultura, sociedad, política, turismo, gastronomía, en una diversidad como pocas. UCL, un canal que muestra lo mejor de América Latina al mundo. UCL, donde están todas las voces. OEA News. La voz de 55 millones de trabajadores. Informativo Telecomunicaciones de América Latina. Un canal latinoamericano con el mejor contenido.